Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Contextos. El nombre mío es Mauro Cárdenas y el día de hoy vamos a hablar de una de las ramas más importantes de la economía y vamos a tocar el tema de la macroeconomía y los ciclos económicos. Por ende, vamos a poner en contexto. Muy bien, para empezar hablando de la macroeconomía, vamos a hablar de algunos hechos históricos. Tenemos que remontarnos a 1929 durante la Gran Depresión y el gran crack de Estados Unidos. Luego de esta Gran Depresión, de la caída de la bolsa de valores, aparece uno de los grandes economistas en la historia, el británico John Maynard Keynes. En 1936, Keynes plantea su obra insignia, su libro más emblemático llamado La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. En esta obra básicamente plantea el hecho de que Estados Unidos y el sistema capitalista tuvo una ruptura debido a que los gobiernos no intervinieron en la economía y esto llevó a una autodestrucción del mismo sistema. Por ende, la solución es poder intervenir en los mercados y que los gobiernos utilicen sus políticas económicas, entre ellas las fiscales y las monetarias, para poder mejorar los ciclos económicos. Muy bien, ya que tenemos clara la historia, ahora, ¿qué es la macroeconomía? La macroeconomía, según uno de los profesores más importantes de Harvard, llamado Gregory Mankiw, plantea que la macro estudia el comportamiento general en la economía. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente explica los problemas cotidianos de un país, como la diferencia en la renta de los países, porque unos países son más ricos que otros, porque algunos países tienen inflación más elevada que otros y porque el dólar cambia más o menos en ciertos estados. Es decir, la macro estudia el comportamiento general de los mercados, el impacto en los países y la relación que existe entre ellos, es decir, un impacto cíclico general de toda la economía. Ahora, los objetivos principales de la macro se dividen en dos: objetivos de corto plazo, que se enfocan principalmente en analizar y hacerle seguimiento a las variables y los agregados económicos más importantes de un país, como lo mencionamos, la inflación, el desempleo, el comportamiento de la tasa de cambio, el Producto Interno Bruto y algunas variables de comportamiento externo como las exportaciones, importaciones y la inversión extranjera directa. Y aquellos objetivos de largo plazo que se dividen en dos factores: el análisis del crecimiento y del desarrollo económico. Pero, ¿qué es crecimiento y qué es desarrollo? Básicamente, el crecimiento es el comportamiento del Producto Interno Bruto de un país. En otros videos hablaremos de esta variable, pero básicamente muestra la riqueza, la producción, las ventas y los factores monetarios que representan a un país. Es decir, el crecimiento es un tema más monetario y contable. Sin embargo, el desarrollo económico se enfoca principalmente en aquellas variables de calidad de vida que componen un país, entre ellas el empleo, la salud, la educación, la recreación, la vivienda, el transporte, entre otros. Entonces, existen países que pueden crecer mucho y nunca llegar a ser desarrollados porque su calidad de vida permanece muy baja. En cambio, existen otros que pueden ser muy desarrollados y tener crecimientos un poco bajos. Caso concreto, el caso de Suiza, países pequeños con un gran desarrollo económico, pero que son muy pequeños en su Producto Interno Bruto. Y por el contrario, países muy grandes con poca calidad de vida, como el caso de Brasil, China, la India, México, entre otros. Ahí tenemos la diferencia entre crecer y desarrollarse. Entonces, en el largo plazo, la economía o la macroeconomía busca que podamos crecer, alcanzar un desarrollo y, por último, que ese desarrollo sea sostenible en el tiempo. Ahora, acabamos de tocar uno de los temas más importantes: el tiempo. Como hablamos de macro, hablamos de comportamientos que van cambiando en el tiempo. Aquí aparece uno de los modelos más importantes de la macroeconomía,
el modelo del ciclo económico. ¿Qué es el ciclo económico? Es una representación gráfica que muestra el comportamiento del crecimiento económico y el Producto Interno Bruto en el tiempo. Básicamente muestra el ciclo que tiene la economía ante cambios en factores externos e internos. Pero ¿qué compone el ciclo económico? Como la gráfica lo indica, podemos ver diferentes momentos o periodos en el tiempo. Entre ellos tenemos factores que hacen que la curva genere un crecimiento económico, una senda creciente. Sin embargo, pueden existir puntos de inflexión, eventos, momentos que hacen que el crecimiento sufra periodos de crisis y empecemos una senda de decrecimiento económico. El decrecimiento económico puede llegar a dos momentos fundamentales: la recesión económica y la crisis económica. Pero, ¿qué es una crisis? La crisis es cuando varios periodos prolongados del Producto Interno Bruto permanecen en un valor negativo. El caso de Colombia es muy concreto, ya que durante el COVID decrecimos en un año en menos 7% y cada trimestre tuvimos un decrecimiento negativo. Por ende, podemos hablar de una crisis durante el año 2020. Luego de tener crisis, viene uno de los momentos más importantes y más difíciles de la economía: los periodos de recuperación económica. Se dice que existen 4 tipos de formas en las cuales las economías se pueden recuperar. La primera forma es una forma en V. La forma en V, como su letra lo manifiesta, es un periodo de crisis que tiene una recuperación inmediata. Se conoce como un efecto rebote o un efecto pivote. Claramente el COVID mostró que la recuperación de Colombia fue inmediata durante el primer año en términos de PIB, es decir, decrecimos a un 7% en el 2020 y en el 2021 tuvimos un crecimiento aproximado del 11%. Esto trae ciertas consecuencias que veremos en otros videos. Otro tipo de recuperación es la recuperación en U. Como su letra lo manifiesta, es una crisis que tiene un periodo más prolongado en el cual se demora más en recuperarse. Luego viene uno de los periodos de recuperación más complejos, que es la recuperación en W. La W representa periodos de crisis cíclicas, es decir, una crisis que se repite en diferentes momentos. Las pandemias, no el COVID o no el COVID en todos los países, representó esto, es decir, tuvimos una crisis, periodos de recuperación y luego, cuando las pandemias tienen brotes nuevos o efectos colaterales, la crisis vuelve a una nueva senda hasta su periodo de recuperación. La W puede tener diferentes W, es decir, diferentes periodos de crisis, recuperación. Por eso digo que es una de las más complejas de analizar. Y por último, la más, digamos, desastrosa de todos los periodos, que es la recuperación en L. Una recuperación en L muestra una caída brusca de una crisis, con la cual la crisis permanece durante un largo periodo de tiempo, hasta quizás en el largo plazo tenga su periodo de recuperación. Muy bien, ahí tenemos los diferentes momentos de recuperación. Luego tenemos uno de los momentos finales conocidos como la estabilidad económica. Entonces, recordemos, tenemos crecimiento, decrecimiento, recesión, crisis económica, periodos de recuperación y posibles momentos de estabilidad. La estabilidad económica es cuando el Producto Interno Bruto permanece sobre su valor porcentual durante diferentes periodos de tiempo. Bien, la estabilidad también puede verse como algo bueno o malo dependiendo de qué porcentaje esté estable. Es decir, no es lo mismo estar estable a un 10% como los primeros años de China, que estuvo permanentemente con un crecimiento alrededor del 10%, a tener una estabilidad en el 1%. Son estabilidades, pero a diferentes niveles. Finalmente, toquemos uno de los temas más importantes, y es: si los ciclos económicos son ciclos, es decir, periodos de cambio, ¿qué podría hacer la economía para poder regularlos? Y allí es donde Keynes planteó su teoría de la intervención económica.
los gobiernos tienen una participación muy importante dentro de la economía para regular estos ciclos a través de dos políticas económicas: las políticas fiscales y las políticas monetarias. ¿Pero qué son aquellas políticas? Son acciones por parte del gobierno que se encargan de regular las variables macroeconómicas más importantes. Entonces, los gobiernos pueden intervenir para regular los ciclos. Los ciclos se alteran por muchas variables externas e internas, entre ellos guerras de otros países o guerras internas, inflación interna o fenómenos colaterales externos, cambios en la moneda, cambios en las divisas. Entonces, este ciclo económico cambia por muchas variables: guerras, políticas, cambios climatológicos, cambios en el medio ambiente, efectos de tecnología, y todo ello hace que el ciclo cambie constantemente, y para ello los gobiernos pueden intervenir. Está claro que los agentes económicos como las empresas y los consumidores o los hogares pueden participar activamente en regular el ciclo económico, pero según Keynes, si los dejamos solos, si el gobierno no interviene, puede haber otro efecto colateral de autodestrucción de la economía. Por ende, la macro busca que en conglomerado todos los agentes económicos, utilizando todos los factores de producción, logren obtener niveles de crecimiento económico, desarrollo económico y sostenibilidad que en el largo plazo generen calidad de vida a los países. Entonces, aquí queda claro que la macroeconomía es una de las ramas más fuertes de la economía, porque trata toda la economía como un todo, los efectos que puede haber tanto internos como externos y el análisis que hacemos de ellos para mejorar a nivel de hogar, familia, gobierno y a nivel externo. Muy bien, les agradezco por este video, espero hayan podido comprender lo que es la macro y los ciclos económicos. Nos vemos en una próxima. Recuerda suscribirte al canal para que sigamos subiendo videos de temas económicos, sociales, políticos, culturales, de la actualidad y de la historia. Muchas gracias y hasta pronto.